Imena lankasankichis wayqipanaykuna allillachu, qhalillachu, waliqllachu. Kaypiña karunchis hukmanta qhaswasiminchis rimayta yachananchispa. ¿Cómo están, amigos? Ya nos encontramos aquí otra vez para seguir aprendiendo un poco más del quechua. ¿Se acuerdan en qué tema nos hemos quedado en el anterior video? Claro que sí, nos hemos quedado en el tiempo pasado, pero hemos avanzado el pasado perfecto. ¿Se acuerdan que existía 3 formas para hablar del pasado? Solo hemos tocado una forma y lo hemos combinado con el verbo ser. En esta clase vamos a avanzar la segunda forma y también vamos a estar combinando con el verbo ser. Entonces, amigos y amigas, vayamos a avanzar un poco más y aprender más del quechua. Entonces veamos el tiempo pasado. Fíjense, ripuj pacha se traduce como tiempo pasado. Se dan cuenta que hemos utilizado 3 formas del tiempo pasado. El primero de ellos era el pasado perfecto, rikusqa ripuj pacha, que hemos avanzado en el anterior video. Ahora, el segundo sería mana rikusqa ripuj pacha, pasado no experimentado o pluscuamperfecto, mana rikusqa ripuj pacha. Y el tercero que vamos a ver es sapa kuti rikusqa ripuj pacha, el pasado habitual. En esta clase vamos a conocer simplemente la segunda, el pasado no experimentado o pluscuamperfecto. Entonces vayamos a aprender. Para el pasado pluscuamperfecto utilizaremos el sufijo esqa. Entiéndalo, el sufijo esqa. En la anterior hemos utilizado el sufijo ra. En este caso vamos a utilizar el sufijo esqa de la siguiente manera, pero antes de ello debemos saber lo siguiente, que dice aquí: es la acción real o supuesta ocurrida sin participación directa o bajo un estado inconsciente del hablante. Obviamente que va a ser una acción real que ha pasado, que ha sucedido, pero ha ocurrido sin participación directa de esa persona. O sea que el hablante no estaba presente, o simplemente cuando el hablante estaba en un estado inconsciente. Por ejemplo, cuando una persona va tal vez una noche de fiesta y bebe unas cuantas copas de más y está inconsciente, y al día siguiente se encuentra con su amigo y su amigo le dice: ayer has hecho esta situación o has actuado de esta manera. Entonces la persona que estaba inconsciente no se ha dado cuenta y simplemente expresa esta frase: dice había llorado, dice había bailado, dice, escuchen bien, dice, dichos o simplemente comentarios, pero en realidad esa acción ha ocurrido. Pero para entenderlo mejor vamos a ir a los ejemplos. Para eso vamos a utilizar nuestros insumos principales. ¿Cuáles son? Los pronombres, la conjugación en el tiempo presente y por último nuestro resultado será el pasado pluscuamperfecto. Y aparte de ello vamos a utilizar el sufijo esqa. Ahora veamos los pronombres. Acuérdense el primer pronombre, noqa. Vamos a conjugar con cualquier otro verbo. Tusuni. Fíjense, noqa, tusuni. Yo bailo. En el pasado pluscuamperfecto simplemente sería antes de la ni y después de la raíz de la palabra vamos a introducir o vamos a ubicar este sufijo esqa. Vamos a poner de la siguiente manera: tusus kani. Fíjense, tusus kani. Yo había bailado. Supuestamente estabas inconsciente en una fiesta y habías bailado. Noqa tusus kani. Otro ejemplo: kan tusunki. Tú bailas. Y en el pasado pluscuamperfecto sería de la siguiente manera: kan tusus kanki. Tú habías bailado. Kan tusus kanki. Otro, pai. Pai tusun. Él baila o ella baila. En el pasado pluscuamperfecto sería pai tusus kan. Tusus kan. Él o ella había bailado. Seguimos. Noqanchis. En el tiempo presente sería tusunchis. Nosotros bailamos. Y en el pasado pluscuamperfecto sería noqanchis tusus canchis.
No kanchis, tusus, kanchis. Fíjense. Ahora tenemos otro. No haiku. No haiku en el tiempo presente sería tusuiku. Y en el pasado pluscuamperfecto sería no haiku, tusus, haiku. No haiku, tusus, haiku. Nosotros habíamos bailado. Luego tenemos otro ejemplo. Kankuna. Kankuna tusun kichis. Ustedes bailan. Y en el pasado pluscuamperfecto sería Kankuna tususkan kichis. Ustedes habían bailado. Luego tenemos otro. Baikuna. Baikuna en el tiempo presente sería tusunku. Y en el pasado pluscuamperfecto sería tususkanku. Ellos o ellas habían bailado. Tususkanku. Ahora veamos la conjugación con el verbo ser. Recordemos que el verbo ser en quechua es kai. Y vamos a conjugar en el pasado pluscuamperfecto. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí. Noka. Kaskani. Yo había sido. Kan. Kaskanki. Tú habías sido. En el pasado, recuerden. Noka kaskani. Yo había sido. Kan kaskanki. Tú habías sido. Pai kaskan. Él o ella había sido. Luego tenemos otro ejemplo. No kanchis. No kanchis, kaskanchis. Nosotros habíamos sido. No kaiku. Kaskaiku. Kaskaiku. Nosotros habíamos sido. Kankuna. Ustedes. Kaskankichis. Ustedes habían sido. Paikuna. Kaskanku. Ellos o ellas habían sido. Fíjense. Simplemente hemos introducido el sufijo ska. ¿En dónde? A la mitad, entre la raíz y la conjugación en el tiempo presente. Se recuerda bien que todas las palabras que están al final son la conjugación en el tiempo presente. Entonces veamos más ejemplos. Mozo rimaikuna. Vamos a plantear algunas palabras nuevas como siempre, para seguir aprendiendo. Firu, peligroso. Hoknirei, diferente. Huchuy, pequeño. Mozo, nuevo. Millay, feo. Palabras nuevas que tienen que estar aprendiendo, y con esto vamos a estar planteando más ejemplos. Veamos entonces. Noka. Tenemos aquí Noka. Huchuy, fíjense. Kaskani. Yo había sido pequeño. Kan, huchuy, kaskanki. Tú habías sido pequeño. Pai, millay, kaskan. Él había sido feo o ella había sido fea. Tenemos otro. No kanchis, nosotros. Mozoskuna, kaskanchis. Fíjense, nosotros habíamos sido los nuevos. Mozoskuna, kaskanchis. No kaiku. Pirukuna, kaskaiku. Nosotros habíamos sido peligrosos. ¿Qué más? Kankuna. Kankuna, millaykuna, kaskankichis. Ustedes habían sido feos o feas. Y por último tenemos paikuna. Ellos o ellas. Pirukuna. Pirukuna, kaskanku. Habían sido peligrosos o peligrosas, dependiendo del contexto del texto. Entonces, amigos y amigas, aquí simplemente estamos cumpliendo la regla gramatical. Toda esta recta que estamos viendo aquí, que estoy señalando, son los sujetos. Luego viene aquí el objeto o complemento y al final el verbo ser, conjugado en el pasado pluscuamperfecto. Entonces, todas las letras que están de morado y hemos avanzado son las conjugaciones para el tiempo presente. Escuchen bien o entiendan bien. Todo esto hemos avanzado en el tiempo presente. Y simplemente estamos reemplazando algunas sílabas para el pasado pluscuamperfecto. Ahora veamos algunos ejemplos más. Tenemos aquí mozo rimeikuna, hatun, grande. Wira, gordo.
qella, ocioso, qelle, sucio. 4 palabras que tienen que estar aprendiendo para vuestro vocabulario. Primer ejemplo que vamos a plantear aquí es el siguiente. Noqa, qelli, kasqani. Fíjense, noqa, qelli, kasqani. Aquí tenemos noqa, qelli, kasqani. Aquí estamos utilizando el sufijo esqa, kasqani. Luego tenemos otro, kan wira kasqanki. Tú habías sido gordo. Kan wira kasqanki. Tú habías sido gordo. Luego tenemos otro, paikuna qellakuna kasqanku. Ellos o ellas habían sido vagos, ociosos o simplemente vagos, ociosas. Otro, noqanchis wirakuna kasqanchis. Nosotros habíamos sido gordos. Noqanchis wirakuna kasqanchis. Paikuna hatunkuna kasqanku. Ellos o ellas hatunkuna, grandes, habían sido grandes. Y por último tenemos pai qelle kasqan. Pai qelle kasqan. Él o ella había sido sucio o sucia. Hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido un poco más el quechua. Ahora simplemente tu tarea es practicar y practicar para que aprendas más rápido el quechua. Hina katenka waiqipanaykuna sapanka huknikichiswan huk p'unchaykama.